Hola compañeros y profesor, este es el tema que nos tocó, los mayas. Bueno, a mí me corresponde el tema de la ubicación de esta civilización y que nos dejaron. En sí lo explicaré con un elemento que ya lo tengo realizado. Bueno, la cultura maya habitó la región de los bosques tropicales de las actuales Guatemala, Honduras y la península de Yucatán. O sea, en sí todo esto se dio en el sur de actual de México. La civilización maya también tuvo una ubicación temporal y también les mencionaré cuándo inició. Se inició cerca del 1500 a.C. y terminó, o sea, cuando ya terminó, cayó su imperio en 1541 después de Cristo. En sí este imperio duró muchísimo tiempo. Bueno, su ubicación espacial se extendió sobre un área de más de 350.000 kilómetros que comprende del sureste de México, lo que abarca Belice, Guatemala y cierta parte de Honduras. Bueno, esta fue mi explicación sobre la ubicación. Gracias. Ahora le vamos a hablar sobre las costumbres de los mayas. La cultura maya es una de las principales culturas que existió en el continente americano antes de que llegaran a las costas del Caribe los españoles y con ellos el navegante Cristóbal Colón. Esta cultura tiene diferentes costumbres mayas, que dan una marca característica por las diferentes distintivas que involucran sus tradiciones en comparación con la actualidad, como lo son los nombres. Una de sus costumbres se enfocaba, en el nombre del bebé. Al nacer un niño realizaban eventos en el que se asignaba un nombre. Sin embargo, las personas eran conocidas por una especie de seudónimo. Solo los más allegados podían conocer y llamar a los mismos por el nombre real. Si el bebé era hombre, le anteponían el prefijo A, y si nacía mujer, y X. Luego o después su apellido patronímico, luego la combinación del nombre de su padre y madre y por último quedaría el nombre Coco Cava. Ahora les voy a decir algunas ceremonias que tenían los mayas. Los mayas creían en una relación recíproca entre los mayas y sus tierras. En las tierras altas de Guatemala se llevaba y aún se lleva a cabo la ceremonia del Año Nuevo. Los mayas quiché la realizaban al principio del calendario sagrado de 260 días. Cada ceremonia tiene sus ofrendas y sus solicitudes. En el caso de la ceremonia Papul, que en español significa rompiendo vasijas, se celebra para pedir por las lluvias a los dioses. Durante el ciclo de crecimiento del maíz se realiza la ceremonia Agua Blanca, Sakha, que es realizada en etapas claves de este cultivo y es originaria de los mayas de la región yucateca de México. La mayoría de los rituales celebrados acerca del sol reflejaban una etapa importante de los ciclos astrológicos para los mayas, en especial aquellos que se celebraban alrededor del Día de los Muertos o del Día de la Santa Cruz. Muchos de estos rituales siguen siendo practicados por la población maya de la actualidad, aunque la religión por la que se rigen hoy en día es sincrética. Esto quiere decir que mezclan sus ceremonias antiguas con otra religión, y en este caso es la católica. Los estilos de construcción. Los mayas creaban sus edificaciones y entraban en el área de las costumbres. Uno de los estilos más famosos era el Puuc, originario de la región noroccidente del Yucatán. Ese estilo consistía en reemplazar los núcleos débiles por yeso y cemento, lo que concluyó en paredes más firmes y fuertes. La ciudad Uxmal fue creada bajo este estilo, con las fachadas superiores decoradas con deidades en piedra. El estilo Chenet tiene grandes similitudes con el anterior estilo, con la excepción de poseer fachadas completamente repletas de ilustraciones en piedra a las deidades de las montañas y el cielo, y tenían integradas escaleras internas. Economía de los mayas.
La economía de los mayas se basó más que todo en la agricultura y en el comercio de bienes de lujo. Con el fin de despejar tierras para cultivo, los mayas del preclásico utilizaron la técnica de roza y quema, es decir, que quemaban una porción de la vegetación selvática y con la ceniza resultante fertilizaban el suelo para luego cultivarlo. Obtenían el agua de las bajos zonas pantanosas de la selva que permanecen inundadas, o también recolectaban agua de lluvia en reservorios que construían cerca de sus ciudades. A través de una vasta red de intercambio, los mayas obtenían bienes de otras partes del continente. Por ejemplo, conseguían piedras preciosas y cerámicas adornadas del sur de Centroamérica. El intercambio les permitió a los mayas adoptar varias costumbres de la región olmeca, ubicada en la costa del Golfo de México, como la escritura sobre piedra y la representación de seres humanos con rasgos de jaguar. Los principales bienes comerciados fueron el cacao, la obsidiana, cerámicas, textiles, herramientas de cobre y piedra, maíz, el pescado, el chocolate, las joyas, la piedra caliza, la madera, los juguetes, el papel, libros, armas, cobre, oro, ñame, miel, sal, frijoles y aguacates. La religión de los mayas. Los mayas eran politeístas. Esta religión fue una de las más complejas y sofisticadas del mundo indígena americano, debido a la importancia que tenía en todos los niveles de la sociedad. Cada individuo poseía un dios titular que guiaba su vida cotidiana, además de existir numerosas divinidades domésticas. En el año en que nació la religión maya fue en 1800 a.C. y la decadencia fue en 1697. También esta religión se preocupaba de entender el porqué de las cosas, lo que ya definirla como una especie de filosofía precursora de la ciencia moderna. Así pues, no se puede concebir por separado los descubrimientos científicos mayas, la ideología y la religión, ya que todas tienen, aunque sea en un inicio, su origen en la fe y las creencias en los dioses. Uno de los dioses de ellos son Itanna, dios creador; Itchel, diosa maya de la luna; Shak-at, deidad maya del agua; y Admun, dios maya del maíz. Muchas gracias. Forma de vida de los mayas es determinar acerca de sus deidades, su cultura y hasta su estilo de vida. Se han hecho numerosos estudios acerca de la vida de los mayas, intentando lograr entender esta dimensión del conocimiento. Los grandes estudios han logrado descifrar un poco más allá de los límites de la imaginación y el entendimiento. Todo lo que las culturas han dejado no se puede comparar. Cada una ha tenido su propio momento en la historia. Cada una ha dejado huellas imborrables que sobrepasaron los niveles de la gnoseología, como es principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano en cualquiera de los momentos históricos de cada imperio, civilización, entre otras. El estilo de vida de los mayas, según los estudios, vivían en chozas hechas en adobe, que es la masa del barro y paja que conjuntamente unidas se lograban los ladrillos, luego de ser expuestos al sol para su secado. Entre otras, se utilizaban troncos colocados en filas con la finalidad de ir haciendo paredes. Posteriormente iniciaron la construcción de las pirámides. Este orden de ideas se observa según los estudios en que la sociedad de los mayas está organizada en una marcada división social. Es decir, el gobierno era dual, el jefe civil, quien a su vez cumplía sus funciones sacerdotales, y el gran sacerdote, el cual era como el chamán, entre otras culturas, el cual su función era sacerdote y manejaba la astrología. La nobleza los constituía aquellos que tenían familia constituida padre y madre, los cuales tenían grandes privilegios, ya que poseían la autoridad, eran los únicos que podían obtener los puestos políticos y religiosos.